Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son titulares. Los vemos primero en titulares. En Noticia Colombia, Dylan Cruz murió por el impacto de un arma de fuego con munición que contenía balines. Este informe oficial de Medicina Legal apunta a un debate necesario en esta nación. Las llamadas armas letales, pues no lo son tanto, porque matan. Un asunto que analizamos. Avanzamos con un segundo tema que es Noticia Venezuela. Representantes del gobierno y oposición informan sobre avances del diálogo. Lo hacen en Italia con varios sectores de ese gobierno, con el Congreso. Antes estuvieron en Bruselas. ¿Cambia la política, nos preguntamos, de agresión del bloque europeo por una que acompañe el diálogo nacional y la reconciliación? Profundizamos en ello. Tercer tema que es Noticia Uruguay. Luis Lacalle Pou es ya el presidente del país, el presidente electo. Así lo reconoció el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, quien perdió por solo 30.000 votos. ¿Qué le espera al país en materia política exterior con el presidente electo Luis Lacalle Pou del Partido Nacional en coalición con 5 partidos de derecha? Vamos a verlo. Profundizamos en ello en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, el informe del Instituto de Medicina Legal confirmó que la muerte de Dylan Cruz fue un homicidio, es decir, un crimen de Estado. La práctica y manejo de artefactos por parte del SMAT reabren el debate sobre las armas supuestamente no letales. Tenemos detalles a continuación. El Instituto Colombiano de Medicina Legal hizo públicos los resultados de la necropsia practicada al cuerpo del joven Dylan Cruz. El informe confirma lo que se evidenció en imágenes. Los anteriores hallazgos permiten establecer como manera de muerte médico-legal, violenta, homicidio. El joven falleció el pasado 25 de noviembre tras recibir un impacto en la cabeza 2 días antes por parte de un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios en el marco de las protestas contra el gobierno de Iván Duque. Los hallazgos de necropsia permiten afirmar que la muerte del joven es secundaria al trauma cráneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego, lo cual ocasiona severos e irreversibles daños a nivel de encéfalo. El estudio balístico señala que el cartucho empleado es de carga múltiple, tipo beanbag, disparado en un arma de fuego tipo escopeta calibre 12. Dicha arma fue cargada con una munición de plomo. Ambos artefactos están avalados para su uso en el reglamento de la Policía Nacional. Pese a la clasificación de arma no tan letal, el ministro de Defensa reconoció que puede ser mortal. Como se trata de armas menos letales, subsiste un riesgo y subsiste el reconocimiento de unas lesiones asociadas. Esas lesiones asociadas son las que le leí e incluso en estas armas que pueden ser utilizadas por los grupos antidisturbios se señala que una de las lesiones asociadas puede llegar a ser fatal. Por su parte, el presidente Iván Duque aseguró que el SMAT ha actuado con prudencia y es injusto decir que la policía es asesina, por lo que no es partidario de desmontarlo. Ese es uno de los mayores pedidos de los manifestantes y reabre el debate político sobre las armas presuntamente no letales. A través de Twitter, el senador Gustavo Petro denunció la tergiversación de la información en los medios colombianos y reiteró que la munición con la que le dispararon a Dylan Cruz es letal. Por su parte, la ex senadora Piedad Córdoba escribió: ¿saben qué es lo peor? Que el SMAT que asesinó a Dylan Cruz lo dotamos y pagamos con recursos públicos, o sea, que aportamos todos. No nos vengan a decir ahora que no tenemos derecho ni autoridad moral para exigir que se desmantele.
Dylan Cruz no ha sido la única víctima y el desmonte de un cuerpo policial no es suficiente cuando la política de Estado es el problema. Un debate que está abierto en Colombia, que se expresa en las calles esta noche con más movilizaciones, esto y de mucho más, con una agenda de demandas históricas. Hablamos con Hernán Tovar, nuestro corresponsal desde la capital. Hernán, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué pasa allí? Tatiana, muy buenas noches. Sí, nos encontramos en la calle 19 con carrera cuarta. En este punto fue exactamente donde cayó Dylan Cruz, herido por un perdigón. Disparado por un agente del ESMAD. En este momento se encuentran en su mayoría estudiantes que han escogido este sitio como sitio de peregrinación y de rendirle un homenaje a Dylan Cruz. Y como ustedes lo escuchaban, sí, para el presidente y también para el ministro de Defensa, este cuerpo no se debe desmontar, al contrario, se debe transformar. Organizaciones de derechos humanos han asegurado que se deben investigar de manera profunda y de manera vehemente quién tuvo la responsabilidad, quién ordenó que se persiguiera la marcha hasta este momento, hasta este lugar, donde se venía de forma pacífica desarrollando cuando el agente del ESMAD disparó. Así que los organismos de derechos humanos también exigen que se retire por parte del ESMAD estas armas que han denominado de baja letalidad, pero que vemos, según las imágenes, los testimonios y la declaración o el dictamen de medicina legal, que sí es de alta letalidad. Desde el año 1999 hasta el 2008, desde el año que fue creado, según la organización Paz y Reconciliación, han caído a manos del ESMAD más de 18 personas, una cifra considerable, teniendo en cuenta pues que este grupo lo que pretende es salvaguardar de alguna forma la seguridad de los manifestantes, cosa que no ha sido así. En este momento siguen los estudiantes expresándose en rechazo a la política de guerra que se ha implementado este gobierno y la política de represión contra las marchas en este paro, Tatiana. Por ahora, esta noche en Bogotá, gracias Hernán, así se recuerda además a Dylan, porque como lo veíamos en tantos carteles, es prohibido olvidar, eso es parte además de la simbología de esta movilización. Gracias Hernán, buenas noches. Vamos a entrar con el análisis, para ello nos acompaña José Antequeras, analista político, defensor de derechos humanos, también con nosotros desde Bogotá. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. El debate se centra en este momento no solamente en si se debe o no eliminar el ESMAD, cuáles son sus funciones, a quién le sirven, sino cuáles son las armas letales y cuáles no. José, ¿qué opinas de todo ello? Son demasiados temas, además, ante una situación tan dolorosa como ver la pérdida de la vida de un jovencito de 18 años. Bueno, lo primero es que el ESMAD se crea en 1999. Varias personas tienen que recordar que ese es el contexto en el que en Colombia se desata, digamos, la guerra antisubversiva con la bandera antinarcotraficante, antiterrorista, en el contexto de los diálogos del Caguán, pero también de la aplicación del Plan Colombia. Es decir, aunque existen cuerpos antidisturbios como el ESMAD en diferentes países, en Colombia específicamente ese cuerpo se creó como un cuerpo antisubversivo. Se creó en el contexto del conflicto armado interno, en digamos, su mayor expresión y su expresión de mayor degradación. En ese sentido, lo que tenemos hoy es un cuerpo que argumenta, digamos, ser simplemente un cuerpo antidisturbios en las ciudades, pero en realidad es un cuerpo que trata los conflictos sociales como conflictos antisubversivos, como conflictos antiterroristas. Es absurdo, está siendo rechazado en las calles de Bogotá, está siendo rechazado por la generación que en este momento se está movilizando más allá de las causas iniciales por las que se convocó el paro del 21 de noviembre, que todavía un joven como Dylan Cruz, que evidentemente era un joven que no pertenecía, digamos, a ninguna clase de grupo terrorista, termina siendo asesinado literalmente por el ESMAD. Lo es además en un contexto en el cual el ESMAD utiliza unas armas que se argumenta son convencionales, que utilizan, digamos, las recalzadas, que son estas balas no convencionales que algunas le echan metralla, puntillas, etc. Eso ha sido demostrado en varios casos en los cuales han muerto otras personas a manos del ESMAD.
y el ESMAD la utiliza a una distancia no permitida, una distancia que ha sido discutida por protocolos, porque aquí hay un antecedente, todos los antecedentes de muertes han hecho que el Movimiento de Derechos Humanos discuta protocolos de funcionamiento con el ESMAD supuestamente autorizados, y el ESMAD lo que hizo fue saltarse todos los protocolos. A esa distancia, disparando a la cabeza hasta una piedra es letal. Entonces, en este punto en el que estamos, ya ni siquiera importa cuáles son las armas letales o no letales que utiliza el ESMAD. El ESMAD es un cuerpo que está creado, que funciona con una lógica antisubversiva de tratamiento del conflicto social, y en ese orden, algún día, en medio de un conflicto social, pues salen a disparar contra una persona para cumplir un adagio popular que repetía alguna persona en estos días, y es que con la muerte de un manifestante los demás íbamos a dejar de salir a las calles por el paro. Sí, si te pregunto, esto no ha cambiado desde 1999, estaban preparados para la guerra interna de Colombia en las ciudades, buscando a los militantes de cualquiera de los grupos insurgentes que hacían vida en el territorio nacional. Esa situación ha cambiado. ¿Quién entonces es el que debería comenzar a generar el cambio ante un cuerpo que ya no le sirve de esa manera al país? Exactamente, es decir, un cuerpo que fue creado en un contexto particular en este momento no se justifica que continúe existiendo. No se justifica que continúe existiendo con una lógica que tiene de funcionamiento. Es decir, hoy por hoy la discusión no es si el ESMAD cambia las armas, porque es que efectivamente es un cuerpo que funciona con el objetivo de dispersar manifestantes, pero bajo la misma lógica con la que funcionaba dentro del conflicto armado, la guerra, que era la de ver a los manifestantes, digamos, como potenciales terroristas. Eso ya no puede seguir existiendo en el país en un contexto de posacuerdo, no tiene ningún sentido. Y también muchas personas tienen que recordar que cuerpos que han cumplido el peor de los papeles en esa guerra antisubversiva como el DAS fueron desmantelados. Eso mismo es lo que tiene que ocurrir en este momento con el ESMAD, es lo que se está, digamos, reclamando. La sociedad colombiana hoy no acepta de ninguna manera que haya un cuerpo en las ciudades que con la excusa de la disolución de las marchas básicamente se encarga de asesinar personas. Pero de nuevo te pregunto entonces, ¿esta es un proceso en el marco del desmantelamiento de quién? Porque también hemos visto es que no hay un rostro visible de quién maneja el ESMAD. Está en cabeza de la policía, está en cabeza del presidente del país, está en cabeza de quién, si lo que realmente se pretende es cambiar precisamente el chip que existe dentro de estas fuerzas que ven al pueblo como sus enemigos. No, el ESMAD es un cuerpo que está adscrito a la Policía Nacional, y lo que ocurre es que la Policía Nacional en Colombia está adscrita al Ministerio de Defensa. Eso tampoco tiene sentido porque la Constitución colombiana define que la Policía Nacional es un cuerpo civil, y en ese sentido no debería estar adscrita al Ministerio de Defensa, sino al Ministerio del Interior. Esa es una de las cosas que se ha pedido durante años en Colombia. También debería ser cambiada a partir de los acuerdos de paz, es decir, a partir del hecho de que se supone que entramos en una nueva etapa en el país, y lo cierto es que el desmantelamiento es una cuestión que depende hoy por hoy de la voluntad política. Es una cuestión que es perfectamente posible y es una cuestión que está siendo reclamada por todo el país, y que evidentemente con estas pruebas que son, hay que recordar que el asesinato de Dylan Cruz se produjo en vivo y en directo, fue transmitido por televisión, está siendo hoy conocido y transmitido a través de decenas de videos de internet que alcanzan a circular evidentemente. Toda la sociedad colombiana hoy puede ver que ese comportamiento de ese tipo de cuerpo no es una cuestión que en este momento pueda ser justificable ni admitida en un país que se supone que debe avanzar en mayores garantías democráticas y no continuar en esa misma lógica de guerra. Por lo demás, Dylan Cruz es el símbolo hoy de un movimiento social cada vez más grande. Esta generación que se está movilizando difícilmente va a olvidar que cuando a esta generación le prometieron, después del acuerdo de paz, que era la generación de efectivamente la paz, que era la generación que podía manifestarse en las calles, que era la generación que no tenía que tener miedo a que sea acusada de terrorista, porque supuestamente estábamos en un tiempo diferente, aún fue atacada y que uno de sus compañeros fue asesinado. Eso no va a ser olvidado por esta generación, y yo creo que evidentemente esa demanda de que se disuelva, de que se desmantele el ESMAD es una demanda sobre la mesa. Puede ocurrir ahora dentro de esta negociación o puede ocurrir más tarde, pero evidentemente eso tiene que pasar en este país. Y el asunto, para ir un poco más al fondo, José, tiene que ver también con la doctrina tanto de la policía y de los militares en Colombia. ¿Es ya el momento de cambiar esa doctrina? ¿Qué es lo que espera el Estado colombiano para esto? ¿Pensar en procesos de relacionamiento de la policía y del ejército en el marco de la paz, sino de la guerra? Sí, o sea, nosotros hemos denunciado durante muchísimos años que la doctrina de las fuerzas militares de Colombia, en ese mismo orden de ideas, es una doctrina
guerra antisubversiva y con tratamientos, digamos, que han variado incluso hasta agudizarse con la guerra antiterrorista que empezó en 2001 a partir del ataque a las Torres Gemelas. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas y en general la policía argumentan permanentemente que esa doctrina ya se ha cambiado, que ya hay documentos diferentes, que hay procesos de formación, que hay procesos de educación. Todas esas cosas que se acreditan y que son pasos, pues por supuesto, favorables, que evidentemente uno puede celebrar, cuando se presenta un conflicto social, se demuestran, digamos, fallidas, se demuestran que no son ciertas, y se demuestra que no son ciertas porque en Colombia, digamos, la esencia de esa doctrina que nosotros pedimos que cambie es lo que ocurre en términos prácticos, y es que las fuerzas militares no actúan contra quienes supuestamente son señalados, acusados como los agentes terroristas, sino actúan contra la población civil para que la población civil deje de ser, al peor estilo de la Guerra Fría del siglo pasado, el agua que alimenta al pez. Entonces, en ese orden, Dylan Cruz es un joven que murió asesinado por cuenta de, además esto aparece en videos, por cuenta de una orden que da el SMAT que dice dele a cualquiera, porque cualquiera de las personas que participan en una manifestación son potenciales agentes desestabilizadores terroristas según esta doctrina militar. Eso no tiene sentido, es decir, eso no es evidentemente democrático. Y en los otros países en donde se argumenta que existe el SMAT, pues evidentemente no es esa doctrina la que existe, porque pues, hace mucho tiempo se han hecho procesos de suficiente conciencia que permiten entender pues, que ningún país democrático puede tener esa forma de funcionamiento de la fuerza militar. Es el asunto de fondo. Ahora quiero ir contigo a la coyuntura y la postura del gobierno. El presidente Iván Duque, ni el presidente Iván Duque, ni el comandante de la policía, ninguna de las autoridades ofrece perdón, ofrece disculpas o por lo menos comenzar a reflexionar sobre un asunto que se exige en las calles. Teníamos hace solamente minutos, de hecho, la declaración del ministro de la Defensa, donde él dice, son armas convencionales, en algunos casos pueden hacer daño, pero nos vamos a quedar con esas armas. Se siguen usando tal cual la escopeta con la que fue atacado Dylan Cruz. Sí, evidentemente, y eso digamos que ya es el colmo del descaro, y lo es en la medida en que el propio gobierno hoy está reconociendo que el SMAT, que es un cuerpo de disolución supuestamente de disturbios, utiliza armas que pueden ser letales. Eso significa que en Colombia de facto existe la pena de muerte, porque un policía, un miembro de la policía puede atacar a una persona que en teoría lo que está cometiendo es un delito al salir a manifestarse y puede atacarla con un arma letal. Eso significa que en Colombia hoy de facto aplica la pena de muerte. Eso no es evidentemente democrático, eso es evidentemente una cuestión que en este momento estamos denunciando a nivel nacional e internacional, y es pues, la prueba de que hay un descaro en esto. Ahora, ese descaro se está presentando por el tema de fondo, y es porque en el país no podemos entrar en una discusión meramente humanitaria, sino que hay que entender que lo que está ocurriendo en términos estructurales es una cosa muy grande. Lo que nosotros hemos llamado el paquetazo es un conjunto de medidas que el gobierno quiere imponer así, a punta de sangre, a punta de fuego, en la medida en que son medidas que el gobierno se ve obligado a hacer en una situación de crisis, por supuesto recortando derechos sociales y no, digamos, convocando en cambio a los empresarios del país, a quienes son dueños de la riqueza en Colombia, para que puedan ser ellos quienes mayores aportes hagan en esta situación de crisis. En cambio, lo que quiere hacer es cobrársela a la gente. Para hacer eso, para efectivamente lograr salir de esa situación de crisis, cobrándonos a nosotros, la ciudadanía, digamos, el mayor costo de esa situación, están dispuestos a utilizar a un órgano de comportamiento, digamos, antisubversivo que es el SMAT. Desde esa perspectiva, entonces, me queda por preguntarte esta, para escuchar tu reflexión, ¿lo van a dejar tal como está? Si vemos que las máximas autoridades del país lo que hacen es justificar el trabajo y este nivel de brutalidad policial a través de estos referentes específicos como son el SMAT. Y además allí preguntarte, ahí durante esta jornada hemos visto una nueva agenda de acuerdos mínimos entre convocantes del paro y el gobierno nacional. La expectativa que realmente hay para que en algo puedan encontrarse si es que el gobierno así lo desea. No, digamos, sobre el tema del SMAT, evidentemente esta es una cuestión que no se va a resolver la próxima semana, pero yo creo que hay suficientes elementos a partir de esto que ha ocurrido para plantear seriamente su desmantelamiento. Esto es algo que el Movimiento de Derechos Humanos ha reivindicado y que hoy es parte de una reivindicación mucho más amplia en la sociedad colombiana. Y en segundo lugar,
En este momento lo que hay es, más que un proceso de acuerdos, pues un proceso de clarificación de cuáles son los temas reales que se están discutiendo en este paro y de cuál es el interlocutor válido del gobierno frente a este paro. Porque lo que ocurrió es que el 21 de noviembre fue convocado por una serie de organizaciones, de actores sociales, al producirse, digamos, una convocatoria social que ha sido tan exitosa. Pues el gobierno nacional ha querido desviar la atención, ha querido convocar a un diálogo nacional, a una conversación nacional, ha querido decir que todos los temas del país están en discusión, han querido decir que esto es una cosa, digamos, absolutamente que no se puede rastrear cuál es la causa fundamental y que tampoco se puede identificar quién debería ser el interlocutor válido. Lo que hay hoy es una clarificación de parte de los sindicatos, del Movimiento por la Paz, del movimiento de mujeres, de ciudadanos movilizados que le dicen al gobierno que sí hay un lugar específico para hablar y le están estableciendo cuáles son los temas de la agenda. Allí incluidas en el llamado paquetazo y se remiten a situaciones evidentemente de seguridad, dentro de ellas inevitablemente la justicia por el asesinato de Ilan Cruz. Bueno, esa es la agenda, ya queda, como bien lo dices, muy clara y además con los referentes de cada uno de los sectores que hemos visto durante esta jornada reunidos. Te despido por ahora vía telefónica. José, gracias por ese análisis, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti y que estén todos muy bien. Gracias a ti por acompañarnos. Vamos ahora a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Venezuela. Representantes de gobierno y oposición informan sobre el avance del diálogo. ¿Dónde lo hacen? Bueno, en Italia durante esta jornada con sectores de ese gobierno, con el Congreso. Antes estuvieron en el Parlamento en Bruselas, en el Parlamento de la Unión Europea. Nos preguntamos lo siguiente: ¿cambia la política de agresión de este bloque europeo, de la UE, por una que realmente acompañe el diálogo nacional? Vamos a verlo al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Venezuela, este jueves una delegación de la Mesa de Diálogo Nacional por la Paz fue recibida por la Comisión de Exteriores del Senado italiano, que reconoció los avances, resultados que ha tenido esta instancia instalada en la nación bolivariana desde el pasado mes de septiembre. Tenemos detalles de lo sucedido esta jornada a continuación. En el marco del Diálogo Nacional por la Paz, la comisión integrada por diputados del gobierno y la oposición venezolana realizan su primera gira internacional. La mencionada jornada de trabajo fue recibida en el Parlamento Europeo y tiene en agenda un encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. El diputado a la Asamblea Nacional por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, y miembro del Mecanismo de Diálogo, Francisco Torrealba, destacó que uno de los objetivos de la gira en Europa es exponer los avances del diálogo político iniciado en Venezuela tras 2 meses de haber sido instalada la mesa de diálogo en el país. A través de la red social Twitter, Torrealba expresó: la delegación de la Mesa de Diálogo Nacional fue recibida por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República de Italia. Aquí también vinimos a decir que estamos venciendo. Entre los acuerdos más importantes para el diálogo nacional destacan la elección de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, para lo cual fue nombrada una comisión en la Asamblea Nacional, integrada por diputados del bloque opositor y el partido de gobierno. La liberación de dirigentes opositores imputados por la comisión de diversos delitos, proceso que suma 29 personas liberadas desde que inició el diálogo y la puesta en marcha de un programa de intercambio de petróleo por alimentos y medicinas que permita hacer frente a los efectos de las sanciones económicas unilaterales de los Estados Unidos contra la nación caribeña. El principio fundacional que rige este mecanismo por la paz, promovido por el Ejecutivo venezolano desde su creación, es el diálogo amplio y sin exclusiones, basado en acuerdos parciales, abiertos y transparentes, a los cuales se pueden sumar todos los sectores representativos de la sociedad venezolana y las fuerzas políticas que lo deseen.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Italia, Vito Rosario Petrocelli, tras reunirse con la comisión destacó que es importante entender qué es la mesa, qué ha logrado y cuáles son los efectivos resultados de su trabajo en la población y en la política venezolana. De hecho, en este punto vamos a revisar cómo se llega precisamente al diálogo y a este avance de la agenda que ha sido pactada, que ha sido dialogada y discutida entre gobierno y varios sectores de la oposición. Nos ayuda para ello nuestra corresponsal en Caracas, Madeleine García. Madeleine. Muy buenas noches, Tatiana. La Comisión de la Mesa de Diálogo Nacional, integrada por representantes del gobierno de Venezuela y de la oposición democrática, continúan su gira por diferentes países de Europa. Hoy estuvieron en el Parlamento de Italia, donde fueron recibidos. ¿Y cuál es la misión, Tatiana? Llevar la verdad de Venezuela, explicar al mundo que existe un proceso de diálogo nacional con un sector de la oposición no violenta, no radical, que hace 2 meses firmó con el gobierno de Venezuela 6 acuerdos preliminares. Entre algunos puntos está que la bancada del chavismo volviera, se incorporara a la Asamblea Nacional en desacato y de esta manera pudieran alcanzar las 2/3 partes para designar a las nuevas autoridades del poder electoral. De hecho, hay una mesa integrada por los partidos del ala radical del autoproclamado Juan Guaidó, sentados con los diputados del PSUV, del partido de gobierno, para este fin, aun cuando lo nieguen. Y avanzan en ese comité de postulaciones que está conformado por 11 parlamentarios de todas las toldas políticas, quienes deben comenzar el proceso de recibir las credenciales de 10 personas de la sociedad civil venezolana para hacer un grupo de 21, es decir, entre diputados y estos miembros de la sociedad civil, entre todos escoger a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral para las elecciones. ¿Cuáles elecciones, Tatiana? Las que corresponden, según la Constitución, son elecciones parlamentarias para el año 2020. Y esta es otra de las explicaciones que está llevando esta comisión de la Mesa de Diálogo Nacional. Es importante recordar que el sector opositor, liderado por el autoproclamado Juan Guaidó, apoyado por Estados Unidos, ha insistido en elecciones presidenciales que ya se llevaron a cabo en este país en el año 2018 y ganó el 20 de mayo Nicolás Maduro. En estos comicios participó ese sector de la oposición que hoy está sentado en el diálogo y que se desvincula completamente de la propuesta injerencista y de invasión de los radicales que decidieron en esa oportunidad, y hay que recordarlo también, no participar en las elecciones presidenciales llamando a la abstención. Como verán, la oposición está dividida. Unos quieren salir del gobierno constitucional de Nicolás Maduro por la violencia, por la fuerza, con invasión extranjera, y otro sector de la oposición es democrático, reconoce las elecciones presidenciales y se prepara para las parlamentarias del año 2020. Muy interesante, porque aún cuando ese sector radical ha pateado la mesa de diálogo con el gobierno de Noruega, así como lo hizo en República Dominicana, está sentado tras bastidores, cara a cara, con el gobierno venezolano. Y esa es la verdad que está llevando también esta comisión de la Mesa de Diálogo Nacional, que está sentada para aportar soluciones, entre otro tema, el económico, y ellos, al igual que el gobierno, están en desacuerdo con el bloqueo de Estados Unidos. No entienden y cuestionan cómo sus compañeros opositores promovieron tales medidas para empeorar la situación del país, Tatiana. Así que, como me dijo uno de ellos, Claudio Fermín, de la oposición, quien se encuentra en esa gira, estamos en desacuerdo con el gobierno de Venezuela en más de 50 puntos, pero coincidimos como en 7, y en eso trabajamos. Entre las coincidencias es que tenemos un enemigo común, la oposición radical, la violencia, la antipolítica, apostamos al nacionalismo y que las cosas las podemos resolver entre los venezolanos. Con apoyo internacional, sí, lo que no quiere decir o lo que no signifique tutelaje. Así avanza el diálogo nacional, Tatiana, apostando todos a la paz. Gracias, Madeleine. Ahí está, de manera sintética, a este punto hemos llegado después de este recuento que nos entregaba nuestra corresponsal Madeleine García. Vamos con el análisis de todos estos puntos con Orlando Romero Harrington, analista internacional. Nos acompaña desde el estado Anzoátegui, aquí en Venezuela. Orlando, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Tatiana, ¿cómo estás tú? Gracias. Orlando, ¿por qué Italia? ¿Cuál es
la visión que tienes de haber comenzado esta gira. Es cierto, se vieron primero en Bruselas con varios partidos políticos dentro del Parlamento que hacen vida allí, pero luego se van a Italia. ¿Qué ha cambiado en Italia si veíamos que hasta hace unos meses había un gobierno hostil con Venezuela? Sí, en Italia han pasado varias cosas, ¿no? Es de dominio público que formar una coalición para gobernar Italia no le ha resultado tan fácil al presidente Sergio Mattarella en Italia. De hecho, la primera coalición de gobierno que se pudo construir en Italia entre los miembros del Parlamento y los representantes por elección popular tuvo que ser de centro-derecha. En este momento se ha conformado hace algunos meses una coalición de centro-izquierda que le permite cierta libertad al Ejecutivo y cierta libertad a los componentes de esa coalición para tratar de gobernar, tratar de salir un poco del atolladero fiscal que se está en este momento, el cual la hace merecedora de quizás el penoso título de la nación más endeudada de Europa en este momento. Pero esta coalición de izquierda que ha sobrepasado las propuestas populistas que traía la derecha, como elevar el monto de pensiones y una serie de medidas que, si bien es cierto, parece arriesgado calificarlas de populistas, en todo caso no cuenta con un respaldo económico ni financiero para poder ser aplicado. Es decir, que fueron ofertas engañosas de propaganda política. Entonces, el ejemplo de Italia quizás pueda ser una ilustración de lo que puede ser un gobierno de izquierda gobernando con el centro y en perfecta sincronía con las coaliciones de derecha. Es decir, un gobierno amplio, de amplio espectro, un abanico diverso de posturas que coinciden en la Italia contemporánea, la Italia del 2019. En todo caso, me parece, y esto es a título muy personal, me parece, significativo que se elige Italia en vez de España. Y esto tendría que ver muchísimo con la actuación que ha tenido el gobierno dentro de varios procesos de América Latina. En todo caso, hablamos de la injerencia que tuvo el gobierno español dentro de la nación Bolivia. Estamos hablando de la presencia de Rodríguez Zapatero dentro de Bolivia, lo que significó el golpe, y además también estamos hablando de la presencia de Rodríguez Zapatero en lo que ha significado todos los procesos políticos de América Latina. Me parece muy significativo y me arriesgaría a decir que es un salto cualitativo en la relación con la Unión Europea, con los países de Latinoamérica y con los procesos políticos que se están llevando en esta zona. Y esto pasaría entonces por el cambio y ahora de las nuevas autoridades, por ejemplo, Josep Borrell, que asumirá la vocería de los asuntos exteriores del país, y lo conocemos como el ministro de Exteriores de España. ¿Crees que eso tiene que ver? Bueno, no solamente él, hay una cantidad de referentes dentro de la Unión Europea que se relacionan con América Latina, pero particularmente lo pongo a él como ejemplo. ¿Crees que también pasa entonces ahora por este cambio de autoridades de la Unión Europea? Sí, evidentemente no hay otro camino para la Unión Europea sino reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. A mi parecer, el hombre más importante de América Latina en este momento. Fíjate que en base a la correlación de fuerzas que se ha establecido a partir de los intentos de golpe de Estado, de saboteo y de deslegitimación de los poderes fácticos aquí en Venezuela por parte de la oposición, muy bien financiada por algunos países europeos, vuelvo con España, pareciera que la Unión Europea ha desistido de alguna manera en apoyar los movimientos golpistas que hacen vida en Venezuela. Pareciera que hay cierto alejamiento, cierta precaución, cierto cuidado frente a esos movimientos con todo lo que está pasando en nuestro continente. Sí, hay una postura, yo diría de progreso, yo diría de avance, yo diría de un cambio radical con lo que se estaba haciendo anteriormente. Ahora bien, hasta dónde esa postura general, de la Unión Europea frente a los procesos políticos de América Latina y sobre todo frente a los procesos políticos de Venezuela, discreto con los Estados Unidos, entonces allí tendríamos que evaluar bien la situación, hasta dónde puede la Unión Europea enfrentarse con Estados Unidos de manera frontal. Esa es la gran pregunta. Creo que Orlando, es un punto
ese es además un punto nodal, un punto clave, porque Estados Unidos presiona, y lo hemos visto de distintas maneras en la diplomacia, en lo financiero, en lo comercial a la Unión Europea, cuando comienza a aislarse de su política, particularmente este gobierno del presidente Trump. Así que ese es un asunto clave. Durante esta semana hemos visto de nuevo cómo el gobierno de Estados Unidos intenta posicionar al señor Elliot Abrams, hay nuevas ruedas de prensa, intenta nuevos titulares de prensa, porque han visto de una manera muy clara que todas sus estrategias de política sobre Venezuela han fracasado. Sí, bueno, quedamos en lo mismo, ¿no? ¿Cómo se hace entonces a nivel internacional? Fíjate, hay dos vertientes en eso. La primera, el apoyo global que tiene Venezuela, la presencia que tiene Venezuela, sobre todo en el Consejo de Seguridad de Derechos Humanos, en la ONU, y como miembro de los países no alineados, como líder de los países no alineados. Estamos hablando de más de 130 países que le están dando el apoyo internacional a Venezuela en ese momento y en este momento además, pero en ese momento clave. Estamos hablando de una Unión Europea quizás dividida en aquel momento. Había muchísimos países de la Unión Europea que se encargaron de condenar a Venezuela y condenaron a nuestro presidente Nicolás Maduro como un violador de los derechos humanos, y hubieron pocos países que mantuvieron reserva. Entre esos países tenemos Italia y tenemos a varios, pero no era, digamos, la excepción de apoyar a Venezuela. Tenías a toda la Unión Europea en contra y sobre todo los medios internacionales, sobre todo los medios internacionales europeos, que mantienen todavía, frente a los procesos políticos de América Latina, una visión eurocéntrica. Eso hay que decir. Entonces, si bien es cierto que a partir de este cambio que generó la presencia de Nicolás Maduro en el poder, a pesar de todos los intentos para derrocarlo, de todas maneras, se tiene que hablar de un ejemplo americano. Hay un ejemplo allí, una caracterización de una nación soberana y libre que, digamos, contagia a los gobiernos de América Latina, no solamente a los gobiernos, a los movimientos populares de América Latina, y eso hace erupción en una América Latina contemporánea en este momento que está básicamente en llamas. Ahora, ¿cómo se interpreta eso desde la Unión Europea? Existen varias lecturas. La primera lectura es la lectura obligatoria, la lectura pragmática que hay que dar frente a una nación que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, a una nación que tiene reservas minerales y reservas acuíferas que serían la envidia de cualquier nación en todo el planeta. Entonces yo creo que aquí hay una relación de pragmatismo, una relación que se apunta sobre todo a lo económico, porque estamos hablando de un país que es simplemente un pedacito de una Unión Europea que en este momento necesita petróleo, necesita recursos, necesita energía y necesita un sinfín de productos y servicios que le puede brindar Venezuela. Ahora, que esto sea visto como un salto al bloqueo, evidentemente lo es y lo va a hacer. Y eso hay que estar claros. Saltar el bloqueo de Estados Unidos significa pelear y enfrentarse con todas las empresas que hacen vida en Estados Unidos, que tienen negocios en Estados Unidos. Y esto no es fácil, sobre todo para la burguesía y las clases industriales. Estamos hablando de un proceso inédito, con mucho valor, con mucho riesgo y con mucha audacia por parte de Venezuela, de llevar los procesos de diálogo, los procesos de pacificación al terreno europeo. Es decir, llevarle la situación, los comentarios y la opinión mundial a su terreno, no al nuestro. Entonces, en ese ajedrez político a mí me parece que es una jugada acertada, sobre todo porque, como decíamos ahorita, Tatiana, comienza en Italia, en un país que está gobernado por la centroizquierda en este momento, un país que necesita recursos, que está interesado en hacer negocios y que sobre todo está interesado en apoyar a los regímenes democráticos y libres que hacen vida en América Latina. Eso no tiene por qué extrañar a nadie. Ahora bien, lo de Italia puede ser un efecto dominó, Tatiana. El apoyo de Italia y el apoyo de varias naciones pequeñas de la Unión Europea pueden generar un efecto dominó que de alguna manera u otra solsague y le permita a Venezuela liberarse un poco, tratar de buscar otras alternativas económicas, productivas y financieras para saltar el bloqueo. Muy interesante todo este panorama que deriva ahora de esta visita, primero a Bruselas y ahora en Italia. Veremos cómo continúa esta gira, pero sin duda mira todo lo que hay de fondo de esta visita. Muchísimas gracias, Orlando, por ayudarnos a entenderlo. Buenas noches. A ti, Tatiana, un placer. Un placer, gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Uruguay. Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, es ya el presidente del país.
Así lo ha reconocido esta jornada el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Nos preguntamos qué le espera a este país, a esta nación del sur del continente en materia de política exterior, ahora con este cambio hacia la derecha. Vamos a revisarlo en minutos. Estamos en Es Noticia. En Noticia Uruguay, por una mínima diferencia de votos, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, se impuso ante Daniel Martínez, su rival del Frente Amplio, en la segunda vuelta de elecciones. Se trata ya de un hecho oficial, aunque se espera una autoproclamación por parte de la Corte Electoral. El candidato a la presidencia por la coalición de izquierda Frente Amplio, Daniel Martínez, reconoció el resultado y felicitó a Luis Lacalle Pou por el triunfo electoral con una diferencia menor de 30.000 votos. A través de su cuenta en Twitter, Martínez destacó que la evolución del escrutinio de los votos no modifica la tendencia. Informó que este viernes se reunirá con Lacalle Pou. Luis Alberto Lacalle Pou obtiene el triunfo por la coalición de 5 toldas políticas: el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. El plan con el que Lacalle Pou logra la presidencia es de reducir el gasto del Estado para superar el déficit fiscal de 4,9% del PIB que arrastra el país. Promete un Estado eficiente que no malgaste los dineros públicos, además de una transformación productiva en ciencia, tecnología e innovación. Lacalle Pou recibe un país con una economía débil, equivalente a casi el 5% del Producto Interno Bruto. El desempleo llegó a 9,5%. Las personas que viven en situación de pobreza representan el 8,6%. Lacalle Pou deberá medirse un complejo panorama regional, una guerra comercial entre Estados Unidos y China y una situación económica local más endeble que en años anteriores. Vamos con el análisis. Saludamos a Pablo Álvarez, él es politólogo, es director general del Ministerio de Cultura durante el gobierno del presidente Pepe Mujica. Nos acompaña desde Montevideo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias. Si te pregunto 5 contra 1, es decir, 5 partidos que se aglutinan en la derecha contra uno que es el Frente Amplio, ¿cómo queda el Frente Amplio de aquí a lo que viene con ya un gobierno electo como el de Luis Lacalle Pou? Bueno, si bien el reparto formal de poder institucional, sobre todo a nivel de la conformación del Parlamento, ya se hizo hace un mes, donde el Frente Amplio obtuvo casi el 40% de la votación, la segunda vuelta arrojó un dato que, según las encuestas, era bastante inesperado, y es un repunte de casi 8 puntos del Frente Amplio, que da una diferencia a favor de Lacalle Pou de aproximadamente un 1%. Por lo tanto, creo que el Frente Amplio, las izquierdas en Uruguay, se disponen a enfrentar un escenario distinto al que pudo haber sido según los datos de hace un mes, y es que más allá del respaldo que pueda tener el Parlamento, con 42 de bancas de entre 99 en la Cámara de Diputados, tiene sí el respaldo de casi la mitad del país para llevar adelante la defensa de aquellos derechos y aquellas conquistas, sobre todo en el plano social y económico, que se han generado. Y recordemos que Luis Lacalle Pou es el candidato, ahora el presidente electo, con mayor cantidad de apoyo propio desde los finales, desde el retorno de la democracia. Tuvo un 28% de apoyo a su candidatura en la primera vuelta, y esto también habla de lo que tú señalabas, de este acuerdo entre 5 partidos políticos que representan todo el arco opositor hasta ahora de la derecha, con sectores nuevos en el terreno político que se están ubicando en esta suerte de populismo de derecha, antiglobalización y de ultraderecha,
como lamentablemente estamos viendo también en otros países, ¿no?, de la región y del mundo. Ese es el contexto. Ahora, con respecto a la política internacional, parte de la arista que le proponemos a nuestra audiencia, quiero partir de un hecho, Pablo. Vemos cómo hoy, cuando Daniel Martínez reconoce que ya los datos que faltan por contar no van a cambiar en nada, son aproximadamente 30-35 mil votos de diferencia, que también es muy poco. Cuando él lo reconoce, el autoproclamado, que dice ser el presidente de Venezuela, el autoproclamado Guaidó, felicita a Luis Lacalle Pou, e inmediatamente Lacalle Pou le responde diciendo que van a defender la democracia. Con este escenario, ¿qué viene para el país con respecto a nuestra América Latina? Bueno, los primeros saludos que ha tenido el presidente electo ha sido el de los presidentes autoproclamados de la región, tanto el de Guaidó como el de Áñez de Bolivia, y también ha recibido inmediatamente el saludo a Almagro. Creo que eso está pintando de alguna forma cuál podría llegar a ser el desempeño del nuevo gobierno en materia de política internacional en el plano regional. Como tú señalabas, de alguna forma Luis Lacalle Pou devuelve ese saludo que le hace Guaidó, de alguna forma reconociendo justamente el papel de autoproclamado que Guaidó se ha planteado. Esto habla algo que tenemos muchas dudas, y es que en particular en esta elección el candidato que ganó no ha tenido una elección mostrando qué es lo que va a hacer, casi que en ninguno de los aspectos más importantes de la política, tampoco en materia de política internacional. Sí han declarado la importancia de la apertura de mercados, algo que parece relativamente extraño, ya que el nivel de relacionamiento económico que Uruguay tiene con el mundo es enorme. Pero bueno, suponemos que va a haber un encuadre, muy probablemente a nivel de Uruguay, a nivel regional, en el marco de lo que han sido, bueno, el funcionamiento de algunos gobiernos que están en procesos bueno, tú señalabas, de autoproclamación y de desestabilización, lo cual podría llegar a correr a Uruguay de una posición histórica que ha tenido de defender todo lo que sea posible en Uruguay, no solamente las certezas en materia jurídica y institucional, sino también la importancia de un bloque regional que funcione. Los gobiernos, pero comenzar a reconocer o a saludar procesos de desinstitucionalización como el de Guaidó o como el de Áñez, creo que ponen el Uruguay en un nuevo camino distinto al que ha tenido en los últimos años, también distinto a su tradición, más allá de los gobiernos del Frente Amplio, y personalmente entiendo peligroso. A su tradición en el respeto de la autodeterminación de los pueblos, de la no intervención, todos esos principios del derecho internacional que han sido respetados por Uruguay. Por ejemplo, para el caso de Venezuela, el grupo de contacto del que hace parte hasta este momento Uruguay con México. ¿Peligra entonces, además, en términos generales, algún proceso de integración que ahora quiera reunificarse? Esto lo ha dicho, por ejemplo, el presidente electo. Dentro de 10 días asumirá Fernández en Argentina, y lo ha dicho con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es decir, pasa por Venezuela, pero pasa también por un asunto a nivel latinoamericano. De eso quiero conocer tu visión. Bueno, sí, esperemos que en este proceso de transición algunos de estos temas que son fundamentales se puedan discutir en un escenario más amplio que la simple definición que puede tener el nuevo gobierno. Como tú señalás, los elementos de autodeterminación y respeto institucional para Uruguay han sido elementos casi que fundantes de una política de relacionamiento a nivel regional, entre otras cosas, no solamente por convicción, podemos decir que a lo largo de la historia también hasta por necesidad, por la ubicación política y geográfica que tiene nuestro país. Esperemos que, como tú señalás, el grupo de contacto y otras acciones que desde Uruguay se han impulsado en estos años en materia de diferentes situaciones que en la región existen, se puedan mantener o se pueda mantener ese principio como un elemento central. Sería muy riesgoso para el Uruguay y sería muy malo, sin duda, para la región que Uruguay transitara caminos de desconocimiento de estos principios fundamentales de la política internacional, que son base de la historia del Uruguay y que además arriesgan a colocar a Uruguay en un escenario que afortunadamente, y tú lo señalabas, a pesar de una escasa diferencia de votos entre las dos fórmulas en la última elección,
la institucionalidad política y electoral del Uruguay no se ve de alguna forma agredida. Sin embargo, hemos visto en los últimos procesos electorales del continente cómo desde fuerzas externas a los países se ha no solamente intentado, sino que se ha instrumentalizado un desconocimiento de esos procesos electorales, y creo que justamente abandonar este principio para Uruguay no solamente afectaría negativamente los procesos que en la región existen, sino que creo que se genera un proceso de fuerte debilidad para la propia política interna, habilitando justamente esas injerencias y esas maniobras que a nivel regional vienen llevando adelante algunos procesos políticos y algunos organismos internacionales. Esperemos que en estos meses de transición de cara al próximo gobierno, este principio pueda ser un principio que el nuevo gobierno asuma fuertemente, más allá de las discrepancias que claramente pueda llegar a tener en términos políticos, o de simpatía que pueda tener en términos políticos el nuevo presidente electo con otros presidentes de la región. Sí, brevemente te pregunto, me queda algo por hacerlo con respecto a la política interna. El peso que en todo caso jugará el Frente Amplio como el mayor partido político del sigue siéndolo. Por eso cuando entraba, y ahora de nuevo lo recuerdo, si es que este 5 contra 1, ¿cuánto de hecho peso tendrá? Y ahora desde esta perspectiva, desde la política exterior del país. Bueno, sin duda, desde el punto de vista de la construcción de mayorías, el Frente es la fuerza política más importante del país, pero no tiene por sí mismo la posibilidad de impedir legislación. Por lo tanto, el nuevo conglomerado político de la derecha nacional va a tener esto como un elemento sin duda de debate, y quizás el elemento más sobre el cual más ignoramos va a ser el posicionamiento del nuevo partido Cabildo Abierto, que está dirigido por quien fuera comandante en jefe del ejército hasta hace muy poco, y que se desconocen sus posiciones en una parte enorme de la agenda política nacional y regional, y esa creo que puede llegar a ser elementos también de fricción interna en la propia alianza de esta multipartidaria de grupos de derecha que hoy han conquistado el gobierno. Sin duda el tema internacional va a ser parte de la agenda cotidiana en los debates, y creo que esto que pasó hoy, este primer reconocimiento y este primer saludo que hace el presidente electo hacia un reconocimiento exterior, sea hacia Guaidó, no parece ser una señal muy positiva. Están las primeras señales, y a esto ya debo despedirte, pero simplemente lo dejo planteado. Veremos también cuál será la postura del presidente electo de Uruguay con respecto a la repostulación de Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Recordemos que es uruguayo, y este gobierno ha dicho que no le dará el respaldo para su reelección. Veremos qué pasa. Gracias, Pablo, gracias por este análisis. Buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Hasta mañana, sigan con nosotros.